Si quieres conocer en qué se parece Abraham y su hijo Isaac, a Dios Padre y a Jesús, cómo es el llamado de Jesús a sus discípulos, qué significa que Dios le cambie el nombre a alguien y muchas cosas más, acompáñame en este cuarto capítulo del curso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Iniciamos. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Cordero de Dios. Luego del prólogo, encontramos en Juan 1, del 19 al 28, al Bautista declarando que él no es el Cristo, ni Elías, ni el profeta, sino que él es la voz del que clama en el desierto: rectifiquen el camino del Señor. Esto lo toma del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Luego de esto, Juan Bautista nos da uno de los títulos más importantes que Jesús recibe: el Cordero de Dios. Vamos a leer Juan 1:29. Dice así: Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Para nosotros como católicos el título de Cordero de Dios es muy conocido, pues lo escuchamos en cada celebración eucarística, cuando el sacerdote nos presenta a Jesucristo al levantar la hostia ya consagrada y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como podemos ver, las palabras del sacerdote son las mismas palabras de Juan el Bautista, quien, dicho sea de paso, viene de familia sacerdotal. Juan es el primer sacerdote encargado de presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Revisemos algunos otros pasajes de la Biblia para entender mejor el título de Cordero de Dios que el Bautista otorga a Jesús. Dios proveerá el Cordero. En el capítulo 22 del Génesis encontramos a Yahvé Dios pidiendo a Abraham que ofrezca en holocausto a Isaac, su hijo, al único que tiene, al que ama. Un poco difícil de entender esta actitud de parte de Dios, si la vemos con nuestro pobre entendimiento. Sin embargo, cobra sentido cuando la vemos como tipo o prefigura del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios. Analicemos un poco esta tipología. Por un lado está Abraham e Isaac su hijo, y por el otro Dios Padre y Dios Hijo, es decir, Jesús. Abraham sacrificará a Isaac. Por otro lado, Dios Padre permitirá el sacrificio de Jesús. Isaac es el hijo de Abraham, el único que tiene, al que ama. Jesús es el Hijo de Dios Padre, el único que tiene, al que ama. Isaac carga la leña del sacrificio. Jesús carga la cruz del sacrificio. Esto se va a llevar a cabo en el monte Moria con Isaac. En el caso de Jesús será en el monte Calvario. Isaac es atado a la leña. Jesús es clavado a la cruz. Isaac al final no es sacrificado. Jesús sí. Dios provee un carnero a Abraham. Dios provee a Jesús para que muera por nosotros. En el versículo 7 dice a Abraham que Dios proveerá al Cordero para el holocausto. No sabía que sus palabras eran proféticas, pues sin darse cuenta hablaba de Jesús, el Cordero que Dios proveería. Como vemos, al final de la historia, Abraham no sacrifica a su hijo, sino que Dios provee a un carnero enredado en un zarzal por los cuernos, como Jesús enredado con una corona de espinas en su cabeza. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2572, se subraya la semejanza de Abraham y Dios Padre, recordando lo que dice San Pablo en Romanos 8:32. El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Palabra de Dios. Dios Padre no hizo pasar a Abraham por la muerte de su hijo Isaac. Sin embargo, por amor a nosotros, Él mismo pasa por el dolor de la muerte de Jesús,
su Hijo, el único que tiene, al que ama. Los Corderos de la Pascua. La Pascua es una de las grandes celebraciones del pueblo de Israel, pues en ella celebran su liberación del yugo de Egipto. El origen de esta celebración lo encontramos en el capítulo 22 del libro del Éxodo, y ahí Dios ordena al pueblo lo que deben hacer con un cordero por familia para evitar la muerte de sus primogénitos y ser liberados del pesado yugo de Egipto. Leamos Éxodo 12 del 5 al 8. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde la coman. Esa noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con panes ácimos y con hierbas amargas. Palabra de Dios. Según vemos, Dios ordena sacrificar un cordero, untar con su sangre las jambas y el dintel, esto es el marco de la puerta, comerse al cordero junto con panes ácimos, y de esta manera evitarán la muerte de sus primogénitos. En este relato encontramos nuevamente una prefigura de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios, el cual muere para que comamos su carne y nos cubramos con su sangre en cada Eucaristía. El primogénito de Dios muere para que nosotros vivamos, y es en la misa donde tenemos acceso al cuerpo y sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. El Cordero llevado al matadero. El profeta Isaías nos habla en los capítulos 52 y 53 de uno al que llama siervo o servidor y lo compara con un cordero. Leamos Isaías 53 del 6 al 7. Todos nosotros como ovejas errábamos, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Palabra de Dios. Esta no es propiamente una prefigura, más bien parece una visión. El profeta Isaías nos habla de la pasión de Cristo, al menos 700 años antes de que ocurriera. Dice claramente que Dios descarga sobre el Cordero la culpa de todos nosotros, que fue oprimido, se humilló y no dijo nada. Luego hablaremos más del siervo de Yahvé. Por ahora, solo quedémonos con lo que dice en Isaías 52, versículo 14. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Palabra de Dios. El Cordero en el Apocalipsis. Hay un libro en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que es llamado por muchos el libro del Cordero, y este es el Apocalipsis de San Juan. En este se concentran un gran número de versículos donde se menciona al Cordero. Este es el libro más eucarístico de todos. Nos narra principalmente la liturgia en el cielo, de la que depende la liturgia en la tierra, la misa. En el Apocalipsis encontramos al Cordero de Dios, al Padre, al Espíritu Santo, a la Virgen María, el maná, cálices que derraman vino que se convierte en sangre, sacerdotes, un altar, un trono, los coros de ángeles, santos, mártires y muchos elementos más que están presentes también en la misa. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 dice: Entonces vi de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero, como degollado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Palabra de Dios. El cordero degollado es Jesucristo crucificado, pero dice al inicio que está de pie, es decir, está vivo, es un Jesús muerto y resucitado, que está en su trono intercediendo ante el Padre por todos nosotros. Como podemos notar, el Cordero de Dios nos habla del sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, solo hemos visto un poquito de lo que aprenderemos de este santo sacramento en el Evangelio de San Juan.
Ahondaremos mucho más en los próximos videos. Los discípulos de Jesús. A continuación, Juan el Evangelista nos va a relatar su llamado al discipulado con Jesús, el cual recuerda con gran detalle. Vamos a leer Juan capítulo 1 versículos del 35 al 37. Dice así: Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Nuevamente vemos a Juan presentando a 2 de sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios, uno de los cuales es Juan, el discípulo amado, el autor de este evangelio que estamos meditando. El otro es Andrés, hermano de Simón Pedro. Mucho me comunica a mí esta frase, fijándose en Jesús que pasaba. Recuerdo que por muchos años pasó Jesús a mi lado y nunca lo vi. Lo ignoré, lo rechacé. Sinceramente hoy no tengo claras las razones de ese rechazo y tampoco concibo una vida alejado de Dios. Creo que somos un misterio para nosotros mismos, pero somos transparentes para el Creador. Solo Él sabe de lo que estamos hechos. También un día, como estos 2 discípulos, me decidí seguir al Señor, aunque no tenía muy claro lo que buscaba. Juan capítulo 1 versículos del 38 al 39. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Les respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Palabra de Dios. ¿Qué buscas tú siguiendo a Jesús? ¿Un milagro, dinero, fama, salud, paz, amor? ¿O solo lo buscas a Él? Recuerdo una historia de Santo Tomás de Aquino que me conmovió hace tiempo. Cuenta el relato que Tomás estaba escribiendo la 3ª parte de la Suma Teológica, que trata sobre la pasión y resurrección de Cristo, y sobre los sacramentos. Pasaba largas horas en oración ante el crucifijo. Después de haber escrito sobre un asunto difícil referente a la Eucaristía, se fue a la iglesia, se arrodilló ante el crucifijo, colocó su cuaderno ante su divino Maestro y comenzó a orar con los brazos en cruz. En cierta ocasión el sacristán de la iglesia de San Nicolás de Salerno lo sorprendió en oración y oyó una voz procedente del crucifijo que le decía: Tomás, has escrito muy bien sobre mí. ¿Qué recompensa quieres por tu trabajo? Y Tomás respondió sin pensarlo 2 veces: Solo te quiero a ti, Señor. Cuán grande es el amor de Santo Tomás por el Señor Jesús. Pudo pedir riquezas, poder, fama, placeres, y prefirió abrazar la cruz de Jesús. Los 2 discípulos que se encuentran por primera vez con Jesús le preguntan dónde vive y él les contesta: vengan y lo verán. Ellos lo siguieron y se quedaron aquel día. Juan el Evangelista cierra diciendo que era la hora 10:00, y esto deja claro que a pesar de que pasan quizá unos 60 o 70 años desde ese evento hasta que escribe el Evangelio, él no olvida los detalles de su encuentro con Jesucristo junto al río Jordán. El encuentro con Pedro. Andrés no se guardó lo que aprendió de Jesús, sino que rebosante de alegría comunica a Simón la gran noticia de que ha encontrado al Mesías. Luego relata el verso 42 lo siguiente: y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Este ejemplo nos muestra que aquel que se encuentra verdaderamente con Jesús se enciende de amor y alegría y busca la salvación también de sus hermanos. Jesús le cambia el nombre a Pedro, y es necesario recordar que solo a unos pocos Dios les cambió el nombre. Ese nuevo nombre nos habla siempre de la misión que Dios le da a aquella persona. Tenemos como ejemplo el caso de Abraham,
que leemos en Génesis 17:5, donde dice así: No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Palabra de Dios. Abraham significa padre de una muchedumbre. El cambio de nombre representa un cambio de destino. El caso de Simón Pedro no es la excepción, pues pasará a ser pescador de hombres, y no de peces como lo hacía hasta este momento. Y por si fuera poco, pasará a ser el pastor de toda la iglesia, como lo veremos más adelante en este curso. La expectación por la llegada del Mesías. Finalmente vemos que Jesús se encuentra a Felipe, el cual alegremente le comunica a un incrédulo Natanael, que ha encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, el profeta. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18:18, donde dice así: Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Palabra de Dios. Recordemos a Juan diciendo que él no era el profeta, ni Elías, ni el Mesías. Pero con esto podemos ver que había una gran expectación en la época por la llegada del Mesías. Los títulos de Jesús. En los primeros capítulos del Evangelio encontramos muchos títulos dados a Jesús. Aquí vemos algunos ejemplos, solo de este primer capítulo. La palabra, Dios, la vida, la luz verdadera, Hijo unigénito, Cristo o Mesías, el profeta, el Señor, Cordero de Dios, elegido de Dios, Rabí o Maestro, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre, etc. Como podemos ver, los títulos para el Señor de señores y Rey de reyes se multiplican en este Evangelio. Preguntas de repaso. ¿Quién es el primer sacerdote que presenta a Jesús como el Cordero de Dios? ¿En qué se parece el sacrificio de los corderos de Pascua al sacrificio de Cristo? ¿Con cuánto tiempo de anticipación escribió el profeta Isaías sobre la muerte de Cristo en la cruz? ¿Recuerdas algunos de los elementos que están presentes, tanto en la misa como en el libro del Apocalipsis? ¿Quiénes son los dos apóstoles que dejaron a Juan el Bautista para seguir a Jesús? ¿Qué significa que Dios les cambie el nombre a algunas personas en la Biblia, como a Pedro? Te doy las gracias, Señor Jesús, por dejarnos meditar este Evangelio de San Juan, y te pido que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en este estudio, y nos ayude a llegar a amarte tanto como te aman Santo Tomás de Aquino y el mismo apóstol San Juan, tu discípulo amado. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Francisco Delgado y te agradezco que me acompañes en este estudio del Evangelio de San Juan. Te invito a suscribirte para recibir los siguientes capítulos del curso. Si te gustó, por favor compártelo en tus redes sociales con familiares, amigos, conocidos. Dale clic en me gusta para que llegue a más personas. Suscríbete también a nuestro Twitter, lo estamos estrenando, para que te enteres de todas las actualizaciones. Pues bien, con el permiso de Dios, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.